Shalom a todos. Según lo veo yo, no solo jamás es un peligro para la existencia, para nuestra existencia. La presencia misma del nacionalismo palestino dentro de las fronteras de las tierras de Israel pone en peligro nuestra existencia y está en contradicción directa con el juramento de nunca más, sobre el cual se fundó el Estado de Israel. Ya estamos en el tercer mes de combate en la Franja de Gaza. Según recuerdo, la decisión de luchar se derivó de la ocurrencia de un mini holocausto, un pogrom en la Franja de Gaza. Esas 10 horas del 7 de octubre, que por sus características recordaron lo peor de los acontecimientos del pueblo judío. Así, en un día claro, las residencias pastorales de los kibutzim que rodean la Franja de Gaza se convirtieron en crematorios, donde se incineraron familias enteras. Así, un festival de música se convirtió en un área de destrucción que recuerda a las acciones en forma de los acontecimientos en Babi Yar, con la participación de muchos ciudadanos que ingresaron desde la Franja de Gaza. Y aquí, después de estas atrocidades, se instauró una narrativa distorsionada según la cual la organización Hamás es la única responsable de la ocurrencia de dichas atrocidades. Mientras que los ciudadanos del pueblo palestino de la Franja de Gaza fueron definidos como no involucrados y tal vez incluso como víctimas del régimen de Hamás. Esta narrativa distorsionada incluso dio lugar a pensamientos sobre el permiso de estos residentes de las ciudades de la Franja de Gaza bajo un gobierno régimen alternativo. Sin embargo, en la práctica, esta narrativa simboliza una desconexión total de la realidad y tienen el propósito de continuar con la actitud peligrosa que dominó nuestra conciencia antes de los acontecimientos del 7 de octubre. ¿Y qué se supone que son estas cosas? Según todos los datos e investigaciones pertinentes, el movimiento Hamás es un movimiento popular. Este es un movimiento que surgió del pueblo palestino, de la población civil. No es un movimiento que cayó de la luna y se apoderó de la población civil en contra de su voluntad, sino uno que refleja la voluntad de la población para hacer realidad su visión de cometer un holocausto a los judíos y ocupar Haifa, Yafo, Ramble. El ejército de Hamás es el ejército popular. El movimiento Hamás recibió un mandato pleno del pueblo palestino en Gaza. La población civil era el hábitat y la fábrica para la producción de sus combatientes y la producción de monstruos humanos que cometieron las atrocidades del 7 de octubre. Además, que la población civil era la infraestructura y el semillero de todos los combatientes de Hamás. Incluso la oposición interna a Hamás, en movimiento yihadista islámica, aboga por la destrucción del pueblo judío, al igual que las demás facciones. De hecho, no hay un solo representante público o clérigo de la Franja de Gaza que haya condenado este mini holocausto, por llamarlo de alguna manera, que se llevó a cabo como se mencionó, lo que indica el silencio público de la población civil en la Franja de Gaza. De ello se deduce, por lo tanto, que la gran mayoría del pueblo palestino,
cuyos etos de definiciones se basan en la destrucción de la entidad sionista, es quien desea el asesinato y la destrucción del pueblo judío, mientras que el movimiento Hamas es uno de los reflejos y derivados de sus verdaderos objetivos. De ahí que la narrativa que exime a la población civil de responsabilidad por sus acciones, siendo la fábrica de producción de las esperanzas y las empresas Einstein-Gruppen, y siendo partidarios definitiva de la destrucción del pueblo judío, a través de las reflexiones de todos sus representantes, es una narrativa distorsionada, que según se ha dicho, tiene como finalidad exonerar a los principales culpables de los hechos del 7 de octubre, desaprovechar los objetivos de la guerra de autodefensa del Estado de Israel. El verdadero enemigo de la existencia del pueblo judío no es solo el movimiento Hamas, sino la mayoría del pueblo palestino, que espera el día de la Jihad para llevar a cabo la acción de genocidio contra los judíos que viven en Sion, ya sea en un ataque combinado o en forma gradual, según el plan original de Yasser Arafat. Este era que el Estado de Israel debería retirarse primero a las fronteras del 67, es decir, las fronteras de Auschwitz, por medios pacíficos. Y luego, en la segunda etapa, se podría destruirla cuando esté dentro de esas fronteras indefendibles y siendo una potencia regional que pasaría a ser una potencia frágil, sin áreas que pueda defender, como se mencionó. También en el aspecto moral, una nación se mide por la opinión de la mayoría y no por la opinión de las excepciones que hay en ella. Y en el caso que nos ocupa, la mayoría del pueblo palestino desea cometer genocidio contra el pueblo judío. De hecho, siempre habrá quien afirme que no se trata de todos y que hay ciudadanos en la franja de Gaza que no desean la destrucción de Israel. Sin embargo, el hecho mismo de que existe una minoría que no desea la destrucción del pueblo judío no es un hecho importante, ya que esa minoría no lucha contra la opinión de la mayoría y no trata de impedirlo. Asimismo, en la Alemania de los momentos trágicos, no todos los ciudadanos alemanes estaban identificados con los objetivos del partido gobernante, pero este hecho no ayudó a los pueblos que fueron exterminados en la cámara de gas y a las demás víctimas, y ciertamente no evitó el aplanamiento de la religión alemana. Del mismo modo, no todos los japoneses apoyaron entusiasmadamente al emperador durante la Segunda Guerra Mundial, pero esto no impidió que el pueblo japonés cometiera atrocidades inhumanas contra otras naciones. Y esto no impidió que Estados Unidos alfombrara sus ciudades, cualquiera. Y si pasamos un ejemplo más cercano en el tiempo, no todos los ciudadanos rusos son partidarios de Putin o partidarios de la guerra con Ucrania. Y aún así, las sanciones de los países occidentales se impusieron a todos los ciudadanos rusos sin distinción. Y a nadie en Occidente. Se les ocurrió pensar que se trataba de un castigo colectivo inadecuado. En otras palabras, así como el pueblo palestino exigió territorio y autonomía bajo el pretexto de ser un colectivo, así también tienen una responsabilidad colectiva por las acciones llevadas a cabo por la mayoría absoluta, porque es
lo que la mayoría quería. Y para despejar cualquier duda de que para realizar otro holocausto del pueblo judío no es necesario que todos los palestinos lo deseen, porque se pudo ver lo que 3.000 de ellos lograron realizar. Menos del 1% de la población el 7 de octubre. Así está claro que incluso el 5% de los nacionalistas palestinos que disfrutan del semillero de la población civil y lo abandonan, ponen en peligro nuestra existencia en el futuro. Y cuando se trata de un decidido grupo nacionalista de este tipo que piensa 24 horas al día, 7 días a la semana, solo en llevar a cabo el exterminio, ningún muro, ningún obstáculo y ninguna tecnología pueden impedir llevar a cabo sus acciones en la línea del tiempo. En este artículo cabe señalar que aún hoy, después de las retiradas territoriales que hizo Israel a su regreso a las fronteras del 1967, como parte del piloto realizado en la Franja de Gaza, el pueblo judío se encuentra en peligro de aniquilación, o más correctamente, peligro de un holocausto sin resurrección. Porque si en la mañana del 7 de octubre el movimiento Hamas hubiera eliminado a 20.000 terroristas hábiles, y no solo a 3.000, hubiera enviado, perdón, a 20.000 terroristas y no solo a 3.000, de tal manera que hubiera llegado a Beersheba, Ashkelon, Ashdod, y esto en coordinación con las organizaciones terroristas que están en Cisjordania, donde habrían salido otros 20.000 terroristas armados, que pasarían fácilmente por los puestos de control existentes y se infiltrarían en Kushdan, la Baja Galilea, toda la zona de Jerusalén, y en mayor coordinación con la organización Hezbollah, que penetró en todas las ciudades de la Alta Galilea bajo los auspicios del lanzamiento de cohetes, porque entonces en tales circunstancias la mayoría de las ciudades de Israel serían ocupadas por terroristas armados y hábiles. El ejército de reserva no podría llegar físicamente a las zonas de reunión o a las o a las bases militares, suponiendo que éstas aún no hubieran sido ocupadas, mientras que el cuerpo regular se habría visto obligado a abandonar las fronteras, y es dudoso que hubiera llegado a tiempo para salvar a los habitantes de las distintas ciudades. Es decir, el 7 de octubre, si se hubiera ya llevado a cabo con toda su fuerza un ataque combinado desde Gaza, Cisjordania y el Líbano, el pueblo judío se habría encontrado en peligro real de aniquilación, en términos de un holocausto sin resurrección. Digamos lo que pasó en el holocausto, que no pudo terminar en 4 años, lo habría hecho las fuerzas de la Jihad en 10 horas, desde dentro, utilizando solo capacidades demográficas y sin necesidad de un avión de combate o un tanque operativo, sin tecnología, sin nada de eso. Sobre la base de todo esto, solo se puede llegar a la única conclusión racional según la cual la presencia misma del nacionalismo palestino dentro de las fronteras de la tierra de Israel, en el sentido colectivo y nacional y no en el sentido individual, pone en peligro nuestra existencia y está en contradicción directa con el juramento de nunca más sobre el cual se fundó el Estado de Israel. Por lo tanto, y en aras de garantizar la existencia del pueblo judío en términos de un lugar bajo el sol,
Debemos volver al paradigma y a la visión sionista del histórico partido Mapai, en la forma de la doctrina de la ocupación, deportación y asentamiento. Cualquier otra alternativa o narrativa puede terminar en la línea temporal, en el fin de la existencia del pueblo judío para todas sus generaciones. Por lo menos así pienso yo. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.